Hola a todos, mi nombre es Agustín Torres, soy estudiante de la carrera de Liderazgo Pastoral en la Universidad Aquino de Bolivia. En esta ocasión vamos a un poquito desarrollar lo que son las competencias del pastor cristiano evangélico en el siglo XXI. Para poder desarrollar las competencias tenemos que un poquito enfocarnos de lo que es la pedagogía, lo que es la didáctica, para desenvolvernos en el ámbito pastoral al servicio de la iglesia. Para esto podemos recordar donde Nelson Mandela decía: la educación es el arma más poderosa que puede utilizar para cambiar el mundo. Pero nosotros podemos decir: la palabra de Dios es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar vidas en todo el mundo. Porque Dios tiene ese poder, mi querido hermano. En esta ocasión, la carrera de liderazgo pastoral forma a pastores con alto nivel de competencia en todo ámbito del saber humano y como también teológico. El pastor del siglo XXI está formado para ese proceso de enseñanza-aprendizaje en la construcción de saberes y competencias formativas, eficientes en el ministerio, en el servicio de Dios, dentro de su iglesia, mediante los conocimientos y saberes académicos, sistematizando lo que es la teología, la filosofía, la economía, la psicología, haciendo ciencia práctica en el desempeño profesional como pastor dentro de una organización eclesiástica. El pastor evangélico del siglo XXI debe tener capacidades, habilidades, conocimientos, actitudes, talentos, destrezas y aptitudes, y en especial ese don de servicio que Dios le ha dado en el ministerio. El pastor del siglo XXI se fortalece y también fortalece las competencias formativas, basado en el amor y el servicio que nuestro Señor Jesucristo también lo hizo, para honrar a Dios con excelencia, para cuidar y guiar y bendecir al prójimo. El mejor ejemplo del líder que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, quien su palabra dice y también declaró en San Juan 10:11, donde dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, para poder desarrollar profesionalmente los saberes que a continuación mencionaremos. Lo que son el saber hacer, el saber ser, el saber convivir y el saber pensar. Estos 5 competencias del saber vamos a desarrollar en resumen para poder conocer y para tener una idea de cómo es. Primero, saber se refiere a la parte cognitiva, encargada de los conocimientos que el estudiante o pastor adquiere en toda su formación, asociado al conocimiento que posee una persona, un individuo, que demuestra el conjunto de saberes teóricos prácticos relacionados con determinada profesión o desempeño laboral. El saber hacer. El saber hacer se refiere a la aplicación encargada de la práctica que el estudiante o el pastor realiza una vez teniendo ese conocimiento del saber. Relaciona con las habilidades y destrezas que tiene como persona.
y también a las aptitudes para realizar con facilidad y precisión las tareas de una ocupación o profesión. El saber ser. El saber ser se marca en la personalidad, la voluntad y el carácter encargada del desarrollo humano, que el estudiante o pastor adquiere durante su formación, relacionado a los valores de los sujetos como factores que guían sus comportamientos y decisiones en el diario vivir. El saber convivir. El saber convivir enfoca las relaciones interpersonales y sociales del pastor. En la sociedad, esto tiende a ser un conjunto de aptitudes que asume como persona internamente y con relación al entorno donde vive, donde lo rodea. El saber convivir consigo mismo, con el entorno que rodea y con el universo, para desarrollar con excelencia las tareas encomendadas relacionadas a su profesión. El saber pensar versa sobre la forma de reflexionar, analizar, proponer, construir conceptos, construir ideas, discernir, reconocer, interpretar y sistematizar la revelación de la palabra de Dios. El desarrollo de estos saberes, que lo denominamos competencias, es muy importante. Ahora también podemos ver en la palabra de Dios, donde nos muestran con ejemplos, y uno de los ejemplos es nuestro Señor Jesucristo, donde dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso nos dice en San Juan 14:12. Para actuar en consecuencias también es el saber hacer. Ahí nos dice, hará aún mayores, ¿verdad? En base a la toma de conciencia de ser un cristiano auténtico, nos dice la palabra de Dios en Romanos 12:13, nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, y el que debe tener, si no, piense de sí con cordura, conforme a medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso nos dice en la palabra. Entonces, aprendiendo a pensar de forma diferente, en Efesios 4:23 nos dice: aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu Santo. Entonces, esto nos enseña a renovar nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Pero, ¿quién nos puede renovar nuestros pensamientos? ¿Quién puede renovar nuestro carácter? Es nuestro Señor Jesucristo. El aprender a pensar como cristiano implica conocer nuestra identidad y la voluntad de nuestro Señor. En Romanos 12:2 nos dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces podemos ver en las Sagradas Escrituras muchos de estos 5 saberes que muchos líderes que menciona la palabra de Dios han manejado adecuadamente. Y el pastor del siglo XXI también debe conocer
debe saber manejar a lo que manda la palabra de Dios. Dios usa a los débiles, el ser débil, humilde, pertenecer a Dios para avergonzar a los sabios, poderosos, para que nadie pueda alabarse de sí mismo y solo en Jesucristo sea alabado. En Corintios 12:10 nos dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Somos fuertes en espíritu. Así podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. También podemos ver que muchos de estos personajes han desarrollado estas competencias del saber. Uno de los que ha desarrollado las competencias del saber es José. También en el Nuevo Testamento podemos ver a Felipe. Felipe conocía el Antiguo Testamento. Felipe conocía el significado del Evangelio de Jesucristo. Felipe conocía también la Gran Comisión. Felipe, el evangelista, se preparó en lo que son las competencias del saber. Para ser usado por Dios, conocía, entendía, interpretaba y aplicaba sus conocimientos. Estaba en comunión con Dios, era sabio, muy sabio e inteligente. Era preparado en espíritu y en verdad. Eso nos habla en Hechos 8, capítulo 8 hacia adelante. Felipe buscaba a Dios, tenía un buen testimonio, era lleno del Espíritu Santo. Felipe estaba preocupado por las almas perdidas. Fue a predicar a Samaria. Felipe escuchó al Señor, obedecía las órdenes del Espíritu Santo, tenía el don de discernimiento del Espíritu, era apto para enseñar, tenía talento para comunicar y actuaba en consecuencia enseñando, impartía la palabra de Dios y bautizó a muchas personas, salvando. Y ellos encontraron el perdón de pecados. También Felipe fue formado en carácter, en disciplina, en principios y valores. No medía el riesgo, no le importó a quién iba a servir, no le importó a ser rechazado. Para ser efectivamente usado por Dios, nosotros, los pastores del siglo XXI, debemos prepararnos. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que dominar su palabra, depender del Espíritu Santo, como Felipe. Se basó en el Antiguo Testamento, usó el libro de Isaías, interpretó el plan de salvación, lo creó, lo difundió, lo enseñó. Felipe conocía las enseñanzas de Cristo también. Construyó los saberes del Evangelio de salvación. Felipe tenía un buen testimonio, mostraba su formación de carácter y lo que era, mostraba hacia afuera. El ser, saber hacer, saber convivir, saber pensar, fui uno de los escogidos como diáconos, según Hechos. Mientras más fortalezcas tus competencias formativas, serás más eficiente en el servicio de la obra del Evangelio. Y para terminar, quisiéramos terminar con este versículo que dice en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Todos los conocimientos, todos los saberes vienen del Señor. Entonces, como pastores del siglo XXI, debemos prepararnos.
prepararnos en todos los saberes y conocimientos para servir con excelencia en el ministerio del Evangelio de Jesucristo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y será hasta otra oportunidad.